proceso de miradas cruzadas, miradas externas de la producción. En este caso, talleres de arquitectura. Por supuesto que vale primero agradecer el esfuerzo que los invitados han hecho estos días. Javier Corbalán, Angelo Mucci, Marina Correa, Daniela Urrutia y Guillermo Cabrera, que se sumó finalmente y ha hecho un recorrido maratónico por la producción. Gracias a los 5, falta Nelson Brufa, que se tuvo que retirar. Bueno, la idea ahora es tener de parte de ellos una devolución de lo que han visto en la producción de los talleres. Nos pareció oportuno porque originalmente esto lo habíamos dividido en dos, primero y segundo año, como fueron los recorridos hechos, y tercero, cuarto y quinto, pero nos parece mucho más productivo estar todos juntos y ver la devolución para todos los talleres de manera móvil. Así que, bueno, quedan en el uso de la palabra, no sé cómo se habrán organizado para esto. No están organizados. Ya se va a organizar. La idea es que ellos les cuenten lo que estuvieron viendo, lo que estuvieron observando en la recorrida que hicimos ayer en conjunto, y después se quedaron trabajando los equipos de nivel 1, nivel 2 y nivel 3, 4 y 5. Pero la intención es que esto sea un ida y vuelta, que ellos cuenten, pero que ustedes dialoguen y se empiece a armar como un ida y vuelta. Porque lo que nos interesa es eso. No solo la mirada de ellos, sino saber cómo lo vemos nosotros y cómo podemos leerlo en ese ida y vuelta. ¿Ya se organizaron? Una cosa, un tema más, están presentes docentes de muchas cátedras, no del área proyectual. Justamente eso fue una convocatoria específica de la Secretaría Académica de que se sumaran hoy tanto a esta devolución como al recorrido por los talleres, también con una guía de observación y de seguimiento para ver las transferencias, las articulaciones entre cátedras. Por eso también nos parece muy importante la presencia del resto de las cátedras, no solamente de las proyectuales científicas. Eso también lo aclaramos porque el equipo docente presente no es solamente de las proyectuales que ustedes han estado de alguna manera observando. A ver, ya que yo estuve con el micrófono anoche, no suelto más. Seguimos. Y termino, la idea es un poco especificar un poco más eso que anoche empecé a decir, que bueno, no es una coincidencia, pero un poco nos organizaron para revisar el primer y segundo año, y posteriormente a la tarde, lastimosamente, la idea era ver todo. Yo por razones de la conferencia no pude terminar de ver todo, porque sería bueno ubicar el primero y segundo año en el todo, ¿no? Ya que uno se queda con dudas y bueno, en qué momento tocarán este tema, sabiendo que siempre un año es incompleto, por decirlo. Y que, bueno, pero quiero aclarar que, como no sé si ya lo dije anoche, que un poco las críticas o la devolución que voy a hacer no se la debería tomar como una cuestión particular, porque creo que para mí un poco gran parte de lo que voy a decir es algo que pienso que sería para todo, no solo para Córdoba, valdría para muchas partes, para todas las partes, por las escuelas de arquitectura. Coincidentemente me tocó el primer y segundo año, y es aquí donde un poco tomo esta idea de qué enseñar a
comenzando, ¿no? A ver, en primera cuestión quiero decir que todo lo que he escuchado y lo que he visto, bueno, realmente felicito, ya dije esto ayer, pero hay una cuestión que tendría que aclarar yo como paraguayo, que realmente, un poco a diferencia de los colegas que me acompañan acá en la mesa, no puedo sentir ese orgullo de decir que vengo de una escuela, ¿no? Entonces, una de las cosas que en Paraguay estamos tratando de formar una escuela, pero no siento que yo haya o sea producto de una escuela, por decirlo de cierta forma. Veo que en la Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Sao Paulo, no conozco bien la Facultad de Río de Janeiro, ¿verdad? Creo que se pueden decir que hay escuelas, ¿verdad? Hay tradiciones y bueno, un poco yo eso he confirmado ayer, la escuela argentina es bastante, y la tradición que tienen en la cuestión de la escuela de arquitectura es una cosa, creo que se puede hablar de que hay una escuela argentina de arquitectura, ¿no? Me pareció que, primero que yo estaba en una producción en la China, no Paraguay, o sea, ver 300 trabajos por año, mientras yo en Paraguay veo 30, esto realmente me sobrepasó, ¿verdad? Como un shock así shock de producción académica que dije, bueno, esto es China, no es Córdoba. América Latina, ¿viste? Siempre viene bueno, América Latina. Estuvo muy bueno. Entonces, terminé la conferencia ayer diciendo que nuestro desafío es encontrar dos generaciones, ¿no? Y ya tenemos dos generaciones, no solamente de docentes y estudiantes, sino que también ya tenemos dos generaciones entre docentes, ¿verdad? Cosa que creo que es muy importante, y lo que yo entiendo un poco es que cuando veo el producto de las cosas que se producen, no representan esas dos generaciones, o sea, prevalece muchísimo más la generación mayor, ¿verdad? Entonces, ¿qué digo? Creo que todas las cosas que hicieron están muy bien. O sea, yo no podría decirlo, o sea, mal podría decirlo una persona que no viene de una escuela estructurada, con tradición, con proceso histórico. A ver, está mal esto. Me parecería una cosa totalmente fuera de lugar. Pero creo que entonces todas las cosas que vimos deberían ser conservadas. O sea, no creo que algo debería ser... El gran desafío que tenemos es que cada vez acumulamos más información, más conocimiento, y bueno, el problema es cómo seguir incorporando el conocimiento que tuvimos ciertas generaciones y incorporar el nuevo conocimiento, ¿no? que realmente un poco al principio, por ser nuevo, lo subestimamos, lo decimos que no tiene mucha consistencia o que es una moda, ¿verdad? Pero que es inexorablemente ocupará un lugar, va a ocupar el lugar de la mayoría, ¿verdad? Entonces, yo creo que el primer año, sobre todo los primeros meses o el primer semestre, no se puede hacer arquitectura, ¿verdad? O sea, es una pérdida de tiempo hacer arquitectura los primeros meses del año.
Ayer aclaré este tema, creo que perdemos el tiempo, hacemos un esfuerzo terrible porque un estudiante pueda apoyar una viga sobre un pilar, no entiende que es un pilar, no entiende que es una viga, en poco tiempo lo aprende, no entiende de materiales, no entiende de tecnología. También las otras cátedras se encargan, se deberían encargar por lo menos de dar un conocimiento básico, y sin embargo son ciudadanos comunes, y todos sabemos que un ciudadano común viene de una formación del secundario con ideas básicas de ciudad. Todo el mundo sabe los barrios de su ciudad, cuáles son las relaciones de sus barrios, las tradiciones de su barrio, conoce su centro histórico, conoce el plano de su ciudad, el plano de su barrio, y ahora con Google Maps, es más, es cuando yo me refería ayer que todos somos más geográficos que históricos, porque lo primero que hacemos cuando abrimos una aplicación en un teléfono es que nos pide permiso para acceder a nuestra ubicación. No nos perdemos jamás en ningún lugar del mundo, sea en América Latina o sea Córdoba. Llegamos a todos los sitios, o sea que estamos desarrollando una capacidad geográfica increíble con la ayuda de la tecnología. Y esto es, sin darnos cuenta, una herramienta de urbanismo que la tenemos todo sin ningún cursillo. O sea, un odontólogo, un psicólogo, hablo de cualquier persona que no sea especialista, que no sea un arquitecto, que no sea un ingeniero, o sea, gente que está acostumbrada a leer un plano, me refiero, perfectamente ya tiene herramientas básicas para poder hablar de urbanismo. No estoy hablando de diseño urbano, estoy hablando de planificación, urbanismo, estrategias, las relaciones que tienen, los elementos geográficos que tiene una ciudad, un río, un arroyo, ¿no? Entonces pienso que es mucho el potencial que tiene un estudiante, ya tiene las herramientas básicas, y deberíamos arrancar, y obviamente nunca alargar, pero deberíamos arrancar con urbanismo y planificación. Creo que al final de un año, esto ya quiere decir investigar más sobre el tema, un estudiante sí puede empezar a hacer algunos ejercicios arquitectónicos una vez que tiene metido adentro ciertas herramientas como representación, tecnología, estabilidad, toda una cantidad de cosas que realmente, bueno, al primer mes es verdaderamente leer un corte, leer un plano, es realmente una cosa cuesta arriba. Entonces, ¿a qué veo? Veo que el primero y el segundo año, yo esto lo voy a meter como un proceso, ¿verdad? Aunque vi, digo, todo lo que vi y todo lo que escuché me parece que hay que conservarlo. O sea, el problema es cómo aumentar más esta bola de nieve de conocimiento, porque pienso que he visto todos los esfuerzos que ponen por el tema de la representación, por el tema de los referentes, por el tema de trabajar con maquetas, pero creo que entonces, bien, no quiero perder tiempo en todo lo que me disculpan, pero en todo lo que está bien, porque lo que está bien, estamos felices, está bien. Creo que más bien deberíamos perder el tiempo con a ver qué puede ser lo nuevo, ¿verdad? Y lo que me parece que está mal, o lo que es deficiente, es este aspecto urbano, ¿verdad? Aunque todo el primero y el segundo año se enmarcan en la ciudad, toman un barrio, toman el tema regional. He escuchado que hay estudiantes de muchos orígenes, de varias partes de la geografía,
Algunos cursos hacen esfuerzos por también traspolar o hacer un poco también un ejercicio de lo que podría hacer en su comunidad, de donde es origen. El tema es que hay una tendencia a conservar, o sea, se implantan los trabajos en la ciudad, pero no se animan a innovar en la ciudad. O sea, uno se adapta a la ciudad, todos los ejercicios se adaptan a la ciudad, se hacen esfuerzos por leer el contexto, por entablar una relación, pero creo que en la universidad, ¿verdad? Un punto que tocó Ángelo y seguramente él lo va a desarrollar no sé, intuyo que él va a hablar bastante de esto, que es el tema de la innovación, es lo que veo poco, ¿no? O sea, la universidad entiendo yo que tiene un poco el papel fundamental de investigar. O sea, si en la universidad no investigamos, no entramos en lo que es lo desconocido, entonces creo que no estamos haciendo honor a la definición de una universidad. Y entonces sí, estamos mucho más acostumbrados comentábamos esto también con Marina, ¿verdad? Seguramente ella va a hablar un poco más de este tema, porque hicimos un intercambio de ideas que era de lo que era estar más seguro con la certeza, ¿verdad? O sea, enseñar certeza, enseñar todas las cosas que pueden ser verificadas, que es el conocimiento que uno puede ir a, bueno, es el conocimiento que está acordado, vamos a decir así, socialmente, pero no creo que hay sigo. ¿Está mal? ¿Molesta? No. Bueno. Entonces creo que sí, que las propuestas tienden más o mucho más a conservar que a innovar. O sea, el contexto es así como lo tenemos y no lo podemos cambiar. Sí, elegimos un menú, una variedad de situaciones, pero verdaderamente no nos animamos a proponer ideas urbanas que puedan mejorar ese pasaje, esa calle, esa ribera, esa costa del río. Y más bien veo que bueno, al estudiante se le orienta a que ya haga una especie de simulación, una práctica de futura práctica profesional. Cosa que es bastante duro, ¿no? Porque en la profesión es bastante dura, que hay que ceñirse a presupuestos económicos, hay que tener en cuenta gustos, psicologías que tienen que ver con qué le puede gustar al cliente o no, ordenanzas municipales, ¿verdad? Y sistemas de certificación bueno, internacionales que cada vez están incendios, ustedes saben, ¿no? Cuestiones de seguridad. Y estas cosas, si a un estudiante debe seguir con todo el tema de las normativas y todas estas cosas y no le permitimos proponer algo que podría tener una mejor, o sea, ser críticos también con la normativa, ser críticos también con la ciudad, con la cuestión urbana, ¿verdad? Y entendiendo que ellos posiblemente en el futuro pueden ocupar, o sea, ocupan cargos importantes en las instituciones públicas,
en las oficinas de planeamiento y van con la educación de conservar. De verdad, es algo que se forma en el ADN del estudiante, el conservar, el preservar. O sea, no todo Córdoba es patrimonio histórico, ¿no? No todo, y hasta el patrimonio histórico podría ser también, ¿por qué no?, innovado. Entonces, pienso que eso es fundamental. Hola. Creo que igual ya está, ya le habíamos agarrado la mano esto de que entonces pienso que eso, incorporar esa innovación, incorporar esa apuesta por quemarse un poco por arriesgarse, ya, ¿verdad? Arriesgar algo que tal vez no sea legal, arriesgar algo que tal vez no sea seguro, en el buen sentido estoy hablando, no, obviamente no que se caiga un edificio, ¿no? Porque las cuestiones estructurales también la he visto, sobre todo en el segundo año, que vi maquetas exclusivamente de estructura, creo que era del segundo B, estaban fantásticas, y no solamente de estructura, sino que también de instalaciones, ¿no? Me parecen, por eso digo, no diría que algo que haya visto haya que desechar, que haya que dejar de lado, ¿no? Pero sí creo que, y justamente coincide puntualmente mi observación con el tema urbano. Y bueno, sí, posiblemente esto es la consecuencia que seguramente apretaremos el acelerador por el tema de la ciudad o por el tema del territorio, de lo que sea, en los últimos años, como estamos acostumbrados en todas las escuelas. O sea, yo me he formado de esa manera, haciendo urbanismo y haciendo ejercicios de ciudad en los últimos 2 años. Y me he metido en la vida profesional realmente en el tema de urbanismo y de planificación territorial, verdaderamente mucho después de haber hecho todas las obras que ayer estuve enseñando, ¿no? Entonces, pero creo que siendo autocrítico, eso me vino muy mal. Eso me vino muy mal, nunca tuve un panorama de la cosa, y creo que lo peor de todo es que a uno, por más de que uno esté enseñando al estudiante a mirar el contexto, a mirar el barrio, igual no es suficiente y somos abstractos, ¿verdad? Y posteriormente inventamos lo que se llama la especialización, y un especialista el urbanista y es un especialista el arquitecto, y se convierte en arquitectos versus urbanistas, ¿no? Y viene esta disputa en la ciudad, que los urbanistas solamente hacen planning, zoning, política, y que los arquitectos hacemos solo formas, hacemos diseño. Y creo que todo eso es una pérdida de energía y una cuestión muy poco inteligente, porque yo no sé si esta acumulación de conocimiento obviamente ha hecho a las escuelas de arquitectura decir, bueno, no podemos el día de mañana acumular tanto conocimiento, hagamos especialistas, ¿verdad? Pero pienso que de alguna forma hay que solucionar esto. Decía, hoy día los equipos estamos formando estudiantes
donde el día de mañana, por poder acceder a un trabajo, ustedes saben, cada vez piden más especialistas. O sea, en los equipos uno debe tener especialistas. Y resulta ser que el creativo, la persona con creatividad, es la menos especialista, porque no estudió, no se especializó en eso. Los especialistas están, ustedes saben, en la enorme cantidad. Y el creativo hoy día no puntúa. Entonces, los equipos pesan mucho más tener especialistas, o están calificados por los especialistas y no por una cuestión, por un creativo, ¿verdad? Por la persona que pone la idea, vamos a decir, esta cosa del proyecto. Y bueno, esto es lo que para mí, ayer dije, produce la crisis de la imaginación, ¿no? Es toda una evolución, involución o revolución, no sé, los filósofos tendrán mucho más claridad para poder explicar la cosa que yo, pero creo que este toro hay que tomarlo por las astas desde el primer año, ¿no? Primer año, segundo año, y sí, yo seguramente digo diseño urbano, hagámoslo al final, que sí se trata de una cuestión más fina, pero creo que en el primer año y en el segundo año es como aprender a hablar y escribir a un estudiante. O sea, es ahí donde se sella y es como que son los primeros años de la escuela, ¿no? Se aprende a leer y a escribir arquitectura. Entonces, bueno, no sé si con esto hace falta referirme a cuestiones particulares. Pienso que las cuestiones particulares, no sé, podemos tocar en una segunda ronda, ¿no? Y pasaría yo el micrófono a otro para que continúe. Gracias. Buenos días, gracias a todos de la organización del evento por la invitación. Es un enorme privilegio estar aquí y haber visto la producción de la escuela de una forma tan compleja, tan intensa. Es una tarea un poco casi imposible por la intensidad del trabajo, la cantidad de personas, el volumen de ideas. Es difícil planear una revisión justa de lo que hemos visto. Entonces yo voy a hacer algunas observaciones, unas que son muy generales y algunas más específicas. Yo estuve más con el contenido del primer y segundo año, más a fondo, y también tuve la oportunidad de pasar por los años que siguen, lo cual me dio una referencia de para dónde. Y quería también mencionar que yo, bueno, soy profesora en la Universidad Federal de Río de Janeiro, pero tengo mi formación en Estados Unidos. Entonces, mi perspectiva viene un poco de una mezcla de mi entendimiento, que es mi formación, mucho de Nueva York y mucho de Cooper Union, y lo que es el confronto con la cultura de arquitectura de Brasil y lo que entiendo de la cultura argentina. Entonces yo creo que eso que es entender cuál es la cultura de arquitectura de Córdoba fue para mí la primera pregunta, ¿no? Sentir un poco qué es lo que hay aquí. Recién estamos en Río en una reforma curricular también muy intensa. Hemos tenido en los últimos meses charlas infinitas y muy difíciles, y una de las cosas que uno de los profesores, hubo una propuesta de algo muy innovador, muy distinto, y entonces uno de los profesores más mayores dice: ¿pero quién va a venir a enseñar acá? ¿Un finlandés? ¿Un dinamarqués? ¿Quién es? ¿No? ¿Quién somos? Y entonces esa aproximación cultural, qué es lo que tenemos, qué es lo que está sobre la mesa y qué es lo que deseamos, ¿no? Hay un poco de los dos. Entonces yo he intentado hacer una extracción de lo que veo de más
claro de la cultura de arquitectura de aquí. Y creo mucho que esa especificidad es una riqueza y que todo lo que sea un pensamiento de transformación tiene que venir a partir de la valoración de lo que hay de muy específico y rico de aquí. Entonces, nuestra mirada extranjera yo creo que trae un poco de reconocimiento de esas nuances y esas diferencias, ¿no? Entonces, una cosa que fue así, la primera observación es la intensidad del involucramiento de los alumnos y el alto nivel de exigencia y de trabajo. Hay en comparación, eso lo hablé mucho con Ángel, con las escuelas en Río, São Paulo, nosotros sentimos así una producción y una vida mismo, una intensidad muy bonita, así, inmensa, y eso yo creo que es un logro, y es un logro de todos los años. Hay un túnel de producción de China, pero cordobés, que es maravilloso, y para nosotros fue un poco así, delirious, ¿no? Porque entrábamos en cada taller y la cantidad de material así era tanto, pero eso sí transmite, yo creo, la escala de la escuela, que yo creo que es una especie de metrópoli arquitectónica. Eso yo así, es mi primera vez en Córdoba, pero conociendo la escuela la siento como un marco regional inmenso por el tamaño y la diversidad de producción. Yo creo que eso, por contextualizar lo que es, uno imagina que Río de Janeiro o São Paulo son ciudades que tienen una historia y una escala que se traduce en la escuela de arquitectura. Eso también me encanta porque en Río nada funciona. Entonces, yo creo que es bueno. No, eso que hay casi una inversión de la escala de las dos ciudades de Brasil, São Paulo y Río, y que es la escuela de arquitectura, y Córdoba, que yo siempre imaginé como una ciudad más pequeña, y de repente hay una escuela del tamaño de un continente. Entonces, eso me parece que también vosotros tienen que sentir, ¿no? Y sé que lo sienten en el cotidiano, pero es espantoso y bonito. Por eso también el privilegio de conocer la metrópoli arquitectónica de Córdoba. Y entonces, una de las cosas que me gustó mucho del primer año fue un poco un salto a la arquitectura directamente, ¿no? Como un deseo. Y eso yo creo que es la belleza y la fragilidad del curso, del primer año, porque los alumnos empiezan muy directamente con hacer arquitectura. Hay ejercicios de implantación, ejercicios de investigación volumétrica, todos muy completos en complejidad. Sí, aunque el programa, los usos sean más o menos simples, hay una ubicación, hay un entendimiento de ciudad ya de partida. Y eso, por un lado, me encanta porque me parece que implica en una fe que los estudiantes sí lo saben o lo pueden hacer, pero también me parece una búsqueda demasiado intensa y rápida. Si el nivel de completud, lo que se ve, es tanto, así, pero tanto, hay una exigencia muy alta, y eso yo lo digo así como pregunta, no como conclusión, pero lo que yo pensé mucho es el papel de la abstracción en el desarrollo de la percepción y el conocimiento en nuestro campo de proyecto. Cuando los ejercicios son literales, cuando trabajamos con la arquitectura, la materialidad, la estructura, todo en una esfera literal,
versus lo más abstracto y la formación del pensamiento. Eso yo quería poner como conversa. Si la abstracción y la investigación en un sentido de formación visual, de cierta, ¿cómo se dice? Como el apagar o una limpieza sensible, ¿no? Que prepara un poco un campo de acción que ya se separa. Si pienso mucho como si entrásemos en un espacio que tiene mucha luz, pero antes de poder entrar tuviéramos que hacer una transición, ¿no? Que es pasar por un túnel un poco más oscuro, donde quizás no hay tanta información, pero que te va enseñando a ver con un poco más de profundidad. Y que esa ambición, que es la ambición un poco china, quizás, se sobrepone a investir en la formación de una percepción, de un pensamiento que quizás no es tan útil o tan directamente práctico, pero que es una amplitud de imaginación y una invitación a una proposición única, que también desarrolla lo subjetivo de una forma expresiva, ¿no? Como parte de la disciplina. Y ahí yo creo que entra un poco, quizás en la abstracción, lo que es lo instable y lo más dogmático, que son los conocimientos y las formas de proyectar que nosotros ya queremos enseñar, ¿no? Eso se hace así, aquí se interpreta, eso sí, eso está bien, eso está mal, y el papel que tiene un profesor de arquitectura en el principio del ciclo de formación, que yo creo que es distinto al final, que es más abierto, menos estable y de invitación, más que lo de réplica de un conocimiento existente que de cierta forma achata esa percepción que puede ser muy rica, ¿no? Los alumnos se achican y se sienten nada, así, tipo como, ¿qué tengo yo para ofrecer en el medio de todo eso que yo no sé? Y yo creo que este mensaje también desde un punto de vista pedagógico es muy importante. Eso lo sentí un poquito más en el segundo año, creo que la presentación del taller 2D empezó un poco con eso, una cierta fe en lo que los alumnos sí saben, en lo que sí pueden proponer. Y yo creo que eso es una perspectiva saludable, que a veces esa anticipación de contenidos genera lo que veíamos y hablamos un poquito sobre los trabajos de primer año, es una finalización prematura que lleva, por ejemplo, a los cambios de escala. Aunque las maquetas suben de escala, el contenido no está. Hay como un deseo de búsqueda de materialidad, de todo lo que es arquitectura está ahí. El alumno termina el año con una visión completa, pero es mucho. Y eso termina enseñando como que estabilizando un conocimiento frágil, porque no llega a ser profundo, no sé. ¿Qué más? Y en el segundo año yo creo que hay también hay una variedad más grande entre las escalas. Hay talleres que tienen escalas más distintas, ¿no? El principio con lo individual, después con la habitación colectiva. Y lo que yo vi que me parece más adecuado también es un poco menos. Quizás no tantas escalas, quizás 2 y no 4. Así, hay como una multiplicidad de anteojos que yo no sé si es mucho. Yo tuve un poco en los 2 primeros años esa impresión siempre de hacer un poco menos y respiro.
Y hay una cosa que yo quería también mencionar, es dentro de eso que es una invitación a lo que viene con los alumnos cuando empiezan, también pasa un poco por esa construcción de un imaginario un poco más elástico y que no es tan científico, no es tan o de escuela. Y ahí yo creo que viene mucho Córdoba, ¿no? ¿Cuál es la formación del arquitecto cordobés? ¿Cuál es la escuela, la cultura de arquitectura? ¿Qué tipo de exploraciones son consideradas correctas? Eso es arquitectura, ahí lo voy a enseñar al alumno. Y en eso yo creo que entra un poco el papel del profesor joven, que es abrir un poco el campo para otras corrientes y en los talleres. Me gusta mucho la estructura de la Academia Argentina, pero sí se nota una cierta homogeneidad de procesos dentro de los talleres, y son muy grandes. Si es un taller con 500 alumnos o una cátedra con 500 alumnos, me parece que las voces, las diferencias entre los profesores podrían aparecer más. Y está todo un poco ordenado. Hay una cosa un poco high school, de tipo, esta es la forma de presentar, pones eso aquí, y todos lo hacen igual. Y yo creo que eso invita un principio de aprendizaje que es un poco pesimista, en el sentido de lo que el alumno puede sí proponer, aunque no sea un campo estable. Bueno, quiero cerrar y una otra cosa que pensé, porque es el primer y segundo año tienen un poco la responsabilidad de transmitir una cierta aura de arquitectura, ¿no? ¿Qué es la arquitectura como campo? Y también el proceso de entrada y salida de la universidad, que me parece que es muy intenso acá. Hay una enorme cantidad de personas que se van muy rápido. Y en eso siempre surge una preocupación de qué es lo más importante de transmitir. Y una de las cosas que yo sentí falta es un contacto con una ciudad más instable, menos perfecta, la periferia, en los procesos así más feos, lo bonito y lo feo. Está todo muy bonito. Y yo creo que lo feo, en el principio, tiene su lugar, así, y a la ciudad, el revés de la ciudad también, ¿no? Nosotros llegando en Córdoba, llegamos así tarde en la noche, pero veía la ciudad así toda en las habitaciones bajitas, y lo comparaba con la periferia de São Paulo, que aún es más vertical, y mismo la del Río, que tiene mucha topografía. Pensé, ¿qué será que hacen los arquitectos acá, ¿no? En estos bordes? Y que el alumno también empiece la escuela con este interés, que no es el campo más estable de vivencia cotidiana o las zonas que no son las que nosotros normalmente recorremos cuando vivimos en las ciudades por cierto privilegio. Yo creo que también por una inserción sociocultural valía la pena incluir en este principio. Bueno, paso de nuevo. Sabe, también podría hacer un homenaje, ¿no? a mi papá, porque he decidido confesar que yo por poco no soy argentino. Mi abuelo, cuando vino de Italia, se vino a Buenos Aires, y ahí no sé qué pasó, se refugió en Brasil. Pero mi papá comentaba que Argentina era un país increíble,
porque acá, mucho antes de que en Brasil empezásemos a pensar en la educación pública, tenía un señor llamado Sarmiento que estructuró la escuela pública de Argentina de un modo que a él, yo no sé nada, pero a mi papá le parecía impresionante. Y como siempre confié mucho en el juicio de mi papá, eso, porque es la parte que no veíamos ayer, lo que está antes de que los estudiantes empiecen la escuela de arquitectura, ¿no? También no veíamos ayer lo que está después del 5º año, que es los proyectos de tesis. Bueno, tengo que, además de agradecer a Marina, debo agradecer también a Silvina por todo el esfuerzo de traernos, ¿no? A Mariela por, no sé si está aquí también, Arturo. Bueno, ayer veíos el trabajo de 8 estudios, ¿no? Recogimos juntos. Guillermo dijo después, pero seguramente en una mañana trabajó mucho mejor que yo, porque vi las notas que... pero vi el trabajo de 8 estudios, los 3C, 3D, 3A, que era Beatriz, Cristian, Fanny, que nos enseñó, Ana, Ian, Mariano, Mónica, Alejandro, Cristian y Alejandro Cohen. 3º, 4º, 5º año. Después, como Mariana comentó, pasamos por los estudios, los talleres 1 y 2. Entonces tengo un panorama. Para mí es un panorama muy impresionante de lo que una escuela puede producir, ¿no? Porque siempre me impresiona, porque es decir, producir cosas que no estaban en el mundo antes que hiciesen, ¿no? Entonces veíamos 8 estudios, creo que 8, es decir, 8 titulares, 8 adjuntos, cerca de 50 profesores asistentes y cerca de 2.000 estudiantes. Puedo intentar, pero es un poco una ambición, porque también somos todos acá arquitectos y sabemos muy bien que esa es una oportunidad para mí muy especial y de verdad les agradezco porque es un privilegio total estar aquí y poder participar y ver. Pero sabemos desde antes de que venísemos, ¿no? Todos sabíamos que vamos a charlar, espero poder decir cosas que importe, como que les haga algún sentido, pero que no vamos a concluir cómo se hace una escuela, no es posible hacerlo. Que son características de lo que es una escuela de arquitectura, un poco de su drama y un poco de su como ventaja. Que yo no creo incluso que arquitectura se pueda definir como una disciplina, porque nosotros no podemos decir lo que un arquitecto tiene que saber para ser un arquitecto. ¿Y por qué no tiene ese cuerpo de conocimiento definible? No es posible decir que es una disciplina. Los talleres, la producción me impresionó por todos los aspectos. Quiero decir, para mí también debo decir que lo veí con una progresión y una progresión que se hizo más clara cuando fuimos a ver los talleres 1 y 2, ¿no? O modo como empieza, para mí un poco es como un proyecto, no que no me importe, pero siempre digo, no, a mí no me importa cómo empezamos un proyecto, no creo que haya una manera equivocada de empezar, pero debemos saber si al final está bien o no. Un poco podríamos, ¿no? Pero claro que todo es muy importante.
pero de una manera creciente, porque lo que vi en taller 3, 4, 5, para mí había una progresión muy clara. Y puedo decir tranquilamente, porque los profesores están en uno y otro, ¿no? Está como Cristian, que estaba en taller 3, de la estructura y cosas para hacer de casa, pero también en taller 5. No taller 3, lo que vi, por ejemplo, embora intentei também, devo dizer, compreender um pouco da estrutura da escola, não? Há duas coisas que não são de conteúdo, mas que são muito importantes de como funciona. Que não há conteúdo, mas les pergunto, quantas horas os estudantes estão trabalhando no taller? 8 horas. Se me respondem que trabalham 40 horas, será distinto. Não hablamos de conteúdo, mas será muy distinto. Pero trabajan aquí 8 horas como nosotros trabajamos en taller en mi escuela. Pero tendría que preguntar un poco de esta estructura, porque yo vengo de una estructura que es distinta. Digo, de cómo se arma la escuela, de cómo son las dinámicas de la escuela, ¿no? Aspectos, digamos así, por así decir, mecánicos. ¿No? Entonces quería comprender eso, ¿no? De que 2 periodos por semana que se llenan por grupos, 250 estudiantes más o menos por taller, de lo que pregunté, que los talleres son secuenciales, que empiezan con ARC 1, terminan por ARC 5, pero en secuencia. Yo sé que no es así en Buenos Aires, que la secuencia no se hace como dividida por taller. Nosotros tampoco tenemos secuencia hoy día, teníamos, pero ya no tenemos más en la Universidad de São Paulo. Pero son aspectos, ¿no? De que la escuela funciona en 3 turnos. Entonces, para mí es importante saber si los estudiantes de la mañana son, qué diferencia tienen con los que estudian a la noche. Como veí, por ejemplo, taller de estudio 4, lo de Ian, que creo que de Ana también, son estudiantes de la mañana, y después lo de Mariano son estudiantes de la noche. Un poco para mí eso son como aspectos mecánicos que definen un poco diferencia, que a mí me interesaría comprender. Pero lo que para mí es más importante es que no, los temas están definidos de un modo como desde la dirección de la escuela se acordan entre todos, entonces que el 3er año trata de habitación, viviendas sociales verticalizadas, que el 4º año son equipamientos públicos, 2 que venimos de la escuela, era un mercado de design, pero siguen el tema de equipamiento público. Después, el 5º año con proyecto urbano. Como que, entonces, claro, hace pensar que además de que están organizados en una secuencia, están también con un presupuesto de una hipótesis de una secuencia de complejidad, ¿no? Que me parece un modo de organizar, pero para mí un modo que como tiene su origen en la Escuela de Bellas Artes, como lo que llamábamos antes de pequeñas composiciones, de grandes composiciones, entonces, pero una manera de organizar, porque aunque que tuviésemos exactamente la misma estructura de hace 200 años, no hablaríamos de lo mismo modo, ¿no? De la misma manera que tenemos lo mismo cuerpo que hace algunos millares de años, pero no significa la misma cosa.
Entonces, yo doy mucho más importancia a lo hecho de lo que estamos hablando ahora, o de que todo lo que se produció durante un año, de que como definir cómo se enseña de un modo. Entonces, buscar los sentidos de las cosas para mí es que un tema que me interesaría, o decir que tratar de hacer de nuestra parte en el mundo, de Córdoba, nuestra identidad, nuestro punto de partida, nuestra origen espacial en el mundo. Entonces me llena de esperanza cuando Javier comenta que somos más geográficos, ¿no? Citando a nuestro amigo aquí de Rosario, pero en Argentina, o libro de Martínez Estrada, la radiografía de la Pampa, ¿no? que hace de una conciencia sobre esta geografía, que es de un modo que jamás alcanzaríamos decir en arquitectura. Entonces, esos temas para la escuela que me parece muy rico, ¿no? Puedo comentar un poco, pero para mí lo importante es que me haga entender que lo que veí lo guardo para siempre, y lo que veí aquí ayer, hoy, para mí es muy impresionante, que me da envidia de una escuela con 11.000 estudiantes, ¿no? Porque siempre se habla de los números de estudiantes como un problema, pero yo creo que hay una potencia en eso que es mucho más difícil de manejar, pero seguramente, además de una pretensión democrática, ¿no? Hay una potencia que poner 11.000 personas que están interesadas en cambiar sus impresiones, sus experiencias, su actividad, su vida, y que lo que tiene que generar de eso increíble. Pero siempre hablamos de cosas que son muy insignificantes, pero que yo creo que hace diferencia. Pienso, por ejemplo, se puede como compartir así ideas que un poco me acompañan, un poco que la situación aquí me hace despertar, pero que son ideas genéricas, personales, que no sirven tanto, pero que a mí me animan y que tal vez puedan animar un poco a alguien. Pero, por ejemplo, antes de entrar, una pregunta más sobre este aspecto mecánico, ¿no? Un tema que yo lo veo como muy recurrente en muchas escuelas, porque lo que hacemos en la escuela tiene dos tipos de cursos. Los cursos que son las disciplinas prácticas, como proyectos, los cursos que son las teóricas. Pero la frontera entre una cosa y otra, nadie sabe más decir. Las aulas teóricas piden proyectos como que demandan muchas horas extras de los estudiantes, los profesores de proyectos quieren enseñar teoría, también de un modo como se para. Entonces, está bien, pero hay problemas. El problema que me preocupa con eso son los estudiantes, porque lo que me parece es que en la estructura de una escuela, eso es para decir en general, no conozco acá, pero es un poco para un desabafo de lo que vivo en mi universidad. No, la estructura de la escuela, el sistema, hay una estructura de poder donde los distintos grupos, los departamentos, los profesores competen entre sí. Y competen
la medida do poder é seu espaço dentro do curso. Quanto tempo tem, quantos cursos oferecem, quantos professores são. Esta disputa genera uma deformação do corpo da escola, que hace com que algumas disciplinas cresçam más que lo que debían, otras minguen mucho, pero en general lo que disputan es una cosa que se puede mensurar en el tiempo del estudiante. El estudiante que supuestamente tendría que tener horas y horas para elaborar su pensamiento, no tiene tiempo de abrir un libro. Eso es un tema que para mí es muy importante de considerarlo, ¿no? Que ahí, por ahí creo que toca los temas de libertad, de innovación, de cosas así. No, en eso también quería complementar que ese tema de compactación curricular también me parece así urgente, porque en Brasil recién hubo un cambio que el Ministerio de Educación empieza a liberar un poco los contenidos y ya no están más en las disciplinas, pero es posible migrar contenidos dentro, por ejemplo, que la disciplina de proyecto tenga por el profesor de arquitectura estructura o cosas de este tipo, que no sé cómo están acá, pero yo creo que es una diferencia con la Academia Americana enorme, que yo pasé todos mis estudios con 4 disciplinas máximo, todo era taller, todo taller. Y eso yo creo que es un modelo muy distinto de la producción de aquí, que hay que considerar también en primer plano, que es un cuidado con los alumnos, porque se les pide de lo imposible. Entonces, así, cosas, ideas que quería compartir un poco, ¿no? Un poco por aproximación, pero una cosa que me parece que puede ser interesante y que pienso es como una pregunta, ¿no? ¿O qué deberíamos enseñar a un chico que pretende ser escritor? Yo hago esta comparación porque a nosotros en la escuela de arquitectura siempre nos parece que basta enseñar las herramientas que son imprescindibles, pero eso es como pensar que para hacer de alguien un escritor basta enseñarle a leer y escribir, imprescindible, pero nosotros todos somos alfabetizados y nadie es un escritor, porque ¿cómo enseñar a uno a tener propósitos, a tener lo que decir, a tener un dilema existencial que si no escribe no puede vivir? Entonces creo que también por ahí pasa los temas de lo que es una escuela, ¿no? Y eso también aquí vi de un modo que me entusiasmó, porque claro que para tener la producción que vi en algunos estudios, hay que estar muy involucrados los estudiantes. Uno no produce tantas cosas como las que vi si no está lleno de ganas de hacerlas, ¿no? Pero eso es un tema que me parece muy importante, ¿no? Porque nos hace preguntar o qué es necesario enseñar. Para mí, que es una condición muy de sudamericano, a mí tengo una resistencia muy grande a considerar que para ser arquitecto, que es decir lo que tenemos que decir, construyendo cosas, es una condición que no puede exigir otras precondiciones, porque las precondiciones nos invalidan y nos aniquila la posibilidad de decir. No sé si me hago entender, ¿no? Pero como un compositor como de rap, se
se pensa em São Paulo, Mano Brown, dos Racionais, que na periferia da cidade, que decide que vai ser músico, e que hace uma música de uma contundência incrível. Mas se eu vou a convencer que tem que estudar a história da música e conhecer música clássica e fazer classes de contraponto, então está perdido. Isso que qual é o mínimo que uno deve saber para falar como arquiteto de modo contundente, de modo que responda aos temas do mundo, não? A pergunta de Javier, o que ensinar a um arquiteto, aqui, porque estamos falando, não? Poderia sugerir que temos que ensinar a salvar o mundo, porque não há outra coisa para ser. Como se salva o mundo? Não? Resistindo para que o fim do mundo não se haga amanhã. De modo, outra vez, com a insignificância dos limites de lo que é a vida de cada um. Mas eu creio que o tema da arquitetura, de tudo que decimos hoje em dia, de sustentabilidade, se resume em salvar o mundo. Eu poderia dizer que há dois estilos de arquitetura hoje. O que está construindo o fim do mundo e o que resiste a esta ideia. Não? Então, para mim é um tema pertinente. Parece um pouco exagerado, mas me parece muito pertinente. Outro aspecto que para mim é muito importante e que todos sabemos, mas como é difícil às vezes fazer com que seja esta a abordagem que se mantém, não? Mas é muito importante dizer que a arquitetura pertence ao campo da cultura, que a arquitetura não pode estar subjugada aos interesses administrativos, econômicos, que não são por estas razões que hacemos o que hacemos. Não? E quando a arquitetura se define, em primeiro lugar, como manifestação do campo da cultura, todas as diferenças da classificação econômica do mundo, de primeiro, terceiro, e onde estamos, perdem o sentido. E as coisas são as mesmas. Não é que falamos de arquitetura com a mesma naturalidade e a mesma em nível de igualdade, não? De como falamos de comida, de como falamos de roupa, as coisas se salvam de los prejuízos, de las classificações e tudo. Então, também me parece outra coisa. Não, que uma escola de arquitetura, porque se hace assim, se pensa assim, sabe, não como volvendo um pouco à ideia do escritor, que não basta ensinar como que um know-how, que é dizer, saber escrever e a ler. Não, que há que ensinar um know-how. Pode falar aqui? Não, como know-how não nos interessa, não? Há que dizer um know why, um know what e um know where. Porque são temas que creio que deveríamos conversar. E para mim, a dificuldade da arquitetura que é não constituir uma disciplina de que nadie sabe, nada pode dizer o que é necessário saber. Não há limite. Uno pode começar na arquitetura por la matemática, e não vai ser menos. Pode ser Christopher Wren, que hizo a Catedral de Londres, ou pode começar a arquitetura por la música,
não vai ser menos. Ou pode por la literatura, ou pode... então, a escola de arquitetura teria que ser algo que convoca sempre, não, todo o que é conhecimento. E para mim não é por casualidade, uma coisa que escutei por la primeira vez de Renato Rizzi, de Venecia, porque falando italiano e decir da etimología, todo parece mucho más, pero no sé tanto que la palabra arquitectura no es una función de dos campos de saberes, que por coincidencia son los únicos dos que tenemos, que arte está relacionado o evoca las ciencias de los hombres, y textura evoca las ciencias de la naturaleza. Não há outra palavra que combina as duas coisas. Não, então, esta dualidade, que é uma dualidade que manifesta que nós necessitamos de todos os saberes, sem lhes atribuir uma importância mais ou menos grande, mas que esta importância ganha valor e aí sim a hierarquia se torna o modo de falar, quando la metemos em sequência em la formulação de um projeto. Aí sim, as coisas não são todas iguais, não? Pero há que dizer o que importa mais ou menos, um pouco como Daniela ayer perguntou, não? Que, pero por favor, não é para sempre, não perguntou, puedo comentar, não, de las fichas de evaluação, pero para mim, eu dije ayer, não, tenho problema personal, pero me parece increíble toda a formulação. Pero a pergunta é muito boa porque perguntava se o estudo perfeito deve dar puntaje máximo em todos os quesitos, não? O que não é possível. Não? É um pouco olvidar-se também aqui. Não há que elegir, há que comprometer-se, há que talvez uma lição muito importante, não, em favor deste sentido de inovação, seria dizer que não podemos, porque são temas muito delicados, não? Os riscos e tudo, mas uma lição importante é que não pode temer o ridículo, não pode temer os erros. Não pode, pero claro que há que mantê-los em campo de mínimo controle, porque não se pode também fazer o desastre. Javier extrapola muito este mínimo controle, sabe não fazer o desastre, não? Pero, por último, só para comentar assim, um tema que também me preocupa, preocupa ou preocupa? É que a crise é sempre uma palavra que podemos dizer, não? Como aqui mesmo nos talleres, a crise da cidade, sempre assim. Pero esta crise de imaginação que aflige tanto a nosso amigo Javier. Que sempre, pero não, uma coisa que não, porque um tema interessante para mim, creio que as facilidades do mundo de hoje, eu sou um pouco, quase poderia dizer, entusiasta das possibilidades tecnológicas, incluso, aunque sepamos todos os riscos que vêm junto, não? E que nos matarão ao final também, lo sabemos desde agora. Pero um tema é que a pérdida, e aí me parece um tema importante, pero a mim me impressiona, porque Ian
bajó una ley en su taller que estaba prohibido los handers, que yo llamaba o-handers. Él dice no render. Pero yo los hago. Pero eso es un tema que interesa para mí, porque eso que comentó, por ejemplo, de SketchUp, quiero decir, yo uso SketchUp, no es que... Pero a mí me impresiona, porque lo vi muchas veces, de cómo es posible desarrollar lo 3D de un edificio hasta lo último detalle, sin saber absolutamente nada de cómo se hace el edificio. Y para mí, porque eso es un fenómeno, es una cosa nueva. Para mí hay un tema que toca en lo que Javier comentó, porque lo que está en juego ahí es la pérdida de la abstracción. Porque sin o raciocínio abstrato não é possível pensar em arquitetura. Esto é lo logro, não é logro, é lo que engaña, lo malogro, la trampa destes recursos. Então, quando uma coisa saca a outra, sem uno darse conta, está entregando su posibilidad de pensar, porque entrega su raciocínio abstrato. Para mí ese es un tema muy importante, muy caro, porque yo creo que, sobre todo la arquitectura moderna, se funda en dos abstracciones fundamentales. Entonces, la primera, que es cuando empieza lo que llamamos era moderna de la historia general, con las grandes navegaciones, y yo lo trasplanto para arquitectura diciendo que cuando se hablaba de un mundo donde nadie estaba, que era Europa, hablando de nosotros aquí, la primero es una abstracción de espacio. Y la segunda, que empieza con la revolución bolchevique, ¿no? En las palabras de Tafuri, que Tafuri dice que la arquitectura moderna nace de la posibilidad de transformación del mundo abiertas por la revolución bolchevique. Bueno, pero lo que es importante para mí es que hay una inversión y hasta aquel momento teníamos como referente el tiempo pasado, y en aquel punto pasamos a nos orientar por un tiempo futuro. La referencia cambia del pasado hacia el futuro. Entonces, la primera es una abstracción de espacio, la segunda una abstracción de tiempo, que hace posible una arquitectura de un modo que me parece muy sofisticado, porque es una arquitectura abstrata, en el sentido de que puede pensar sin las figuras arquitectónicas, como los elementos, portas, escadas, se puede pensar abstratamente. Y cuando estamos en un momento de tanta riqueza cultural, pero en un punto donde estamos sob el riesgo de perder el pensamiento abstracto, es una pérdida que debemos poner en estado de alerta para que no se pase. Gracias. Hola. Bueno, está pasando el tiempo y llega el mediodía y está el espacio también, y en el caso de la otra ronda que nos va a tocar. Primero que nada, agradecer la invitación, este orden. No sé si se siente. Y no trataré, muy difícil de no repetir, porque en realidad también van pasando los invitados y se van diciendo muchas cosas. Pero bueno, de alguna manera, dos cosas solamente. Primero que es bueno reconocer los aniversarios, más allá de que son años como cualquier otro, siempre me parece muy bueno si permiten hacer una pausa, esa nos ayuda a pensar. Ustedes tienen 65 años en la Facultad de Arquitectura, nosotros hace muy poco en Uruguay cumplimos 100.
pausa que nos dimos para pensar. Y en realidad cambiamos, tuvimos como la oportunidad también de repensar nuestro plan de estudios y cambiar un plan de estudios que venía del 52, que había tenido algunos ajustes provisorios, pero que de alguna manera nos ayudó a repensar. Y también de alguna manera, además de eso, me gustaba decir una frase que creo que se la escuché muchas veces a Gustavo Jeffs, que fue decano de nuestra facultad, que dice algo así como que transformamos el mundo al mirarlo. Y también me gustaba decir esto porque claramente, seguramente muchas de las opiniones que yo pueda dar, los comentarios, tienen mucho que ver con el lugar donde trabajo, con el que me vinculo todos los días y con el que me. Entonces también me gustaba como muy brevemente contar un poco de algunas cosas de la Facultad de Arquitectura, de lo del AR, de Montevideo y de en ese sentido, también brevemente contar que la facultad asistió a un cambio de plan de estudios, particularmente yo me vinculo con el área del proyecto, pero el cambio fue de todo el plan. Y en realidad fue como una reducción de créditos. Y en realidad en este momento en el que estamos tan asociados a los créditos, y el crédito que se transforma en horas, ¿no? Esa cosa que nos tienen como tan numerizados y con una matemática que ya no es la matemática de la arquitectura, sino casi que la matemática de la cuenta de crédito. Bueno, nos obligó a pensar en muchas cosas, una facultad que se redujo de 580 créditos, una carrera, de 580 créditos a 450, es una reducción muy importante. Creo que a la vez de entender que era como una obligación contemporánea, digamos, como de poder involucrarnos con la región y un poco con el sistema educativo contemporáneo, y creo que fue un buen paso, nos obligó a pensar y a escuchar mucha gente que sabe en términos pedagógicos y que cada vez insisten más en que la educación en términos generales no tiene que ver con los contenidos, sino que tiene que ver con otros mecanismos de pensamiento. O sea, pensar una educación o pensar programas que básicamente lo que intentan es cubrir como ciertas cuestiones que hay que enseñar o transmitir, en realidad parece que va cambiando y que nosotros estamos en ese cambio. Que no es obligatoriamente en el que nos formamos, pero que me parece que tenemos que empezar a controlar. Porque es cierto que la información es cada vez mayor, es cierto que parece que cada vez tenemos que enseñar más cosas, pero también lo que tenemos que enseñar es a cómo aprender a aprender, ¿no? Me parece que también todos estamos permanentemente en un proceso de aprendizaje no curricularizada, y que eso es una de las cosas más importantes que un estudiante se debe llevar de una carrera. Cómo aprender a aprender permanentemente y cómo mantener ese espíritu del aprendizaje. En ese sentido, eso también nos pasa mucho a nosotros con un evento muy importante, que es el viaje de arquitectura que tienen los estudiantes de la facultad. Es un viaje que da la vuelta al mundo, casi la vuelta al mundo durante un año. Y digo porque los docentes, o sea, los estudiantes sí lo hicimos y los docentes como equipos participamos de la coordinación, un poco de la guía de esos viajes. Y claro, las guías que se hacían, las guías de arquitectura, que es un material muy importante para nosotros que se hacían hace 30 años, claro, ahora no nos alcanzan los días de viaje para poder ver toda la arquitectura que también nos damos cuenta de eso. Por lo tanto, también vamos aprendiendo que lo más importante es la selección, ¿no? La capacidad que tenemos como de manejar nuestros intereses, reconocerlos, ¿no? Preguntarnos de alguna manera cómo queremos ser lo que queremos ser, ¿no? Y cómo queremos hacer lo que queremos hacer. Y esto que parece un poco largo, en realidad tiene estas dos cosas. Un poco desde la situación docente nos hemos preguntado mucho por qué, para qué, cómo enseñamos, sin duda. Y en esta cuestión como de achicar qué queda afuera y qué queda dentro de nuestras nuevas currículas, digamos. Pero también de alguna manera entendimos, o entendimos más, que como esto no es posible como incorporar todo lo que parece que hace falta, lo más importante es generar como ámbitos, más desde el ámbito del proyecto, desde el espacio del proyecto, que es un espacio tan rico para todos nosotros, entender que cada vez es menos una transferencia de conocimientos entre los docentes, sino que es esta cuestión de conformar espacios de enseñanza-aprendizaje, que también me parece importante. Y lo digo porque, de alguna manera, en este paseo que hicimos por los talleres, estos pensamientos estuvieron como dando vuelta en cómo se veían esos mecanismos en los productos que estaban sobre las mesas y colgados de las paredes. Entonces, de alguna manera me parecía que estaba bueno como refrescar estas preguntas que nosotros cada año nos hacemos cuando empezamos un curso, también porque tenemos un mecanismo muy particular, tenemos un sistema de cátedras múltiples, pero cátedras múltiples verticales. Son 9 cátedras múltiples verticales y solo verticales. Entonces, eso me
parece que hace como también una manera de mirar el proceso educativo, pero no solo eso, sino que la elección del estudiante es absolutamente libre e irrestricta y sin cupos. Por lo tanto, los talleres van cambiando la cantidad de estudiantes que tienen año a año. Los cursos a veces tienen 20 alumnos y a veces tienen 100 alumnos. El mismo curso, el proyecto, la misma asignatura. Por lo tanto, los docentes, refrescar nuestras propuestas, volver a contarlas y volver a ver qué, digamos, aceptación tienen dentro del estudiantado, es un ejercicio que hacemos todos los años al principio de año. Porque no nos asegura el sueldo, nadie nos asegura las horas de dictado. Por lo tanto, nos obliga permanentemente a pensarnos, a refrescarnos, a mirarnos con nuestros compañeros de nivel y con la verticalidad que se supone. Y esto, teniendo muchos problemas, tiene algunas cosas que tal vez no estén tan mal. O sea, no quiere decir que está todo bien. Hay muchas cosas que no están bien y que las estamos pensando. Pero algunas cosas, de alguna manera, pueden servir como mecanismo. En ese sentido, también pensé en algunas cosas con el mecanismo de esa libertad restringida que hay en el sistema. Y también lo pensaba mientras recorría la diversidad de los talleres, la cátedra múltiple de manera horizontal por nivel que hay, y pensaba en qué momento el estudiante elige y cuántas cosas que el estudiante elige hace. Porque a mí me parece que es muy importante, sobre todo cuando un estudiante va creciendo en el proceso curricular, que cada vez tenga más autonomía, no solamente autonomía crítica sobre su producto o sobre su proceso, sino sobre su elección curricular. Y en ese sentido, la facultad se ha propuesto en los últimos años, y con este nuevo plan de estudios, tener dentro de lo que le llamamos el área proyectual, también un paquete o un conjunto de lo que llamamos asignaturas selectivas o optativas, digamos. O sea, hay un conjunto de créditos dentro del área de proyecto que son obligatorios cubrir, pero después el estudiante tiene la posibilidad de perfilar su carrera. Digo esto porque también me pregunté cómo el estudiante decidía sobre su trayectoria, que hacía en tercer nivel un curso y cómo pasaba el siguiente y cómo elegía el siguiente, si él de alguna manera quería reconocer en su tránsito y en su trayectoria curricular algún perfil, qué opciones de hacerlo tiene. De alguna manera, si bien hay diversidad entre las propuestas que hay en los niveles, porque eso sí me pareció que había diversidad y que se intentaba poner sobre la mesa esa diversidad, que a veces se lee mejor y a veces no tanto, pero ¿cómo el estudiante podría realizarla de manera voluntaria? Y como no me pude imaginar un mecanismo en esta carrera de tiempo de ir a contra los cupos y no sé muy bien contra los topes, me preguntaba si en estos cursos más avanzados había algo, se podía estar pensando en algún mecanismo. En ese sentido también me pareció súper interesante algunas cosas que planteaba Mónica, que no sé si es que las hacía la facultad, pero si no existe este mecanismo, bueno, apelar al workshop, apelar, ¿no?, a algunas actividades extracurriculares que el estudiante hace porque elige. Nosotros tenemos el concurso de vivienda también dentro del marco de la facultad. El concurso de vivienda es un concurso exclusivamente para estudiantes. Hay bastantes, algunos, concursos para estudiantes dentro de la facultad, promovidos por la facultad. El concurso de vivienda es uno de ellos. El estudiante no gana nada haciéndolo, no gana créditos. Sí gana la oportunidad de que la casa que él proyecta se construya, que no es poco. Porque en realidad la casa que gana el concurso se construye con un equipo asesor y es uno de los premios de las rifas que se venden para hacer el viaje. Por lo tanto hay un sistema circular que alimenta eso. Este concurso se presentan más o menos 500, 600 estudiantes por año. Se presentan voluntariamente en el medio de la currícula académica, mientras hacen cursos de proyectos, mientras hacen cursos de urbanismo, mientras hacen materias teóricas. Pero para mí es una enorme riqueza preservar, digamos, y fortalecer las instancias de actividades que el estudiante hace porque quiere. Porque en realidad me parece que en ese sentido las facultades, supongo que todas, pero la de arquitectura sobre la que puedo hablar, tiene como que fortalecer lo que es la enseñanza fuera del aula. Esta cuestión de achicar también las horas de la presencia curricular, me parece que tiene que fortalecer todo lo que tiene que ver con lo que está fuera del aula. Los comentarios en los pasillos, ¿no? El proyecto Galerías, ahora tienen una preciosa facultad con galerías de todo tipo, ¿no? El proyecto Galerías de la Facultad de Arquitectura, por ejemplo, la nuestra tiene un proyecto Galerías que tiene que ver con las posibilidades de conectividad, de trabajo fuera del aula, ¿no? De una facultad 24 horas, ¿no? La Facultad de Arquitectura está
libremente en el horario fuera de clase que puedan, digamos. Y estas son algunas cosas como muy generales, digamos, seguramente, pero para mí muy importantes porque descomprime la presión del aula curricular, lo cual también me parece que es importante. Entonces, una vez planteados estos temas que me gustaba compartir porque son las cosas que hemos vivido y vivimos de manera cotidiana, capaz que hablo de algunas cosas más importantes. En ese sentido, me pareció como interesante hablar de algunas cosas que se planteaban cuando íbamos recorriendo. La palabra complejidad y el paradigma de la complejidad pareció estar permanentemente presente. Y me parece que también es un tema interesante del cual obviamente no podemos ser ajenos, es un tema de contemporaneidad cultural, pero que también tenemos que desde el ámbito educativo de la disciplina, digamos, también como pensar mucho, ¿no? Porque la complejidad tiende como a involucrar muchas variables, ¿no? Y parece que tenemos que hablar de todo, ¿no? Que tenemos que tener todo en cuenta, cuando en realidad a mí me parece, simplemente, porque tampoco tengo ninguna especialidad en nada, simplemente es la pregunta que nos hacemos, más que nada, y compartirla, es que en realidad saber que todo este menú de variables está sobre la mesa, la mayor responsabilidad sobre ellas es tener como al menos cierta conciencia, ¿no? Pero más que nada saber todas las cosas que quedan fuera de ellas, cuáles podemos involucrar con qué acento y el sistema de relaciones que las va a involucrar. Porque creo que a veces pasaba, no en todo, ¿no? Y es alguna cosa que me parece que está buenísimo valorar. Seguramente se sientan como muy reconocidos en esto, que hablaran en las presentaciones, pero creo que el ejercicio permanente que tenemos que hacer, cuando además un estudiante de tercer, cuarto y quinto nivel, ¿no? Tiene que tener un manejo de muchas variables, ¿no? Si hay, de alguna manera, hay un malabarista que trabaja con las 3 pelotas, pues ahora hay muchas más para tener en juego. El tema es cuáles vamos dejando de lado o qué campos de sentido hacemos cuando de alguna manera seleccionamos algunas de ellas, generamos como también algunas palabras que usamos, como ciertos marcos restrictivos, que nos dan la posibilidad de profundización temporal. Cómo profundizamos en algunas cosas y no intentamos decir, o por lo menos explicar, que todo lo que tiene que estar en juego está en juego todo el tiempo. Que el estudiante todo el tiempo está haciendo este manejo de la complejidad, cómo poner y agregar elementos, forma, función, contexto, lugar, ¿no? Las tecnologías, los saberes teóricos, ¿no? Entonces, cómo de alguna manera entender que el curso en el que yo me enmarco está bueno que de alguna manera se vincule con esta cuestión de la especialización desespecializada, que también es como una palabra linda que a veces resuena en la producción. Entonces ahí me parece que hay como una situación como muy importante como para preguntarnos. Creo que había algunos cursos que lo tenían más claramente definidos, el reconocimiento, esa falsa completitud, pero de alguna manera más claramente cuáles eran los acentos a poner sobre la mesa y que también me parece que vale la pena decirlo, o cuáles era posible reconocer en los estudiantes, es decir, en lo que los estudiantes traducen a través de sus entregas y de sus productos del conocimiento adquirido. Era más fácil reconocerlo en algunos de esos trabajos presentados y a veces quedaban más vinculados al discurso docente. Pero cuando uno de alguna manera trataba como de visualizar cuál había sido la comprensión y la traducción en proyecto que el estudiante había hecho de esos temas, a veces costaba un poco más reconocerlos, ¿no? Y eso, no voy a entrar ahora en detalle, pero podríamos hacerlo si están interesados y seguir conversando sobre esto. Entonces, esa cuestión me parecía como importante. Otro tema que también me pareció importante, que también en algunos cursos se veía y en otros no tantos, es esta cuestión de la complejidad, la escala y la dimensión, ¿no? Que también por momentos parece que tenemos que ir haciendo cosas cada vez más grandes y que aunque todos comprendamos que no es así, la complejidad no tiene que ver con el tamaño, que tiene que ver con otras relaciones, igual parece que lo repetimos y en nuestras escuelas también lo repetimos. Es muy difícil ver por momentos profundidad en cuestiones pequeñas en cursos avanzados. Es difícil de encontrar. Entonces, también me parece que es un tema, ¿no? ¿Qué pasa si el estudiante que está haciendo quinto año, por momentos le pedimos que haga lo mismo, en términos programáticos, que le pedimos al primero? ¿Cómo podría ser un ensayo de anacronismo? ¿Qué se supone que el estudiante debería hacer? ¿No? Manejar otras variables en relación a la vivienda unifamiliar, hacerlo mucho más rápido. ¿Cómo se supone que debe responder un estudiante de quinto año ante una demanda de primero? Entonces es un ejercicio
estamos a punto de hacer nosotros. Volver a pedirles lo mismo, por lo pronto en un ejercicio corto, y a ver en realidad en qué condiciones tendría que estar el estudiante, porque parece que todo lo que pasó ya se aprendió, y en realidad no se aprendió, porque no es que aprendemos a hacer casas, edificios de mediano porte, edificios de gran porte, escuelas y centros deportivos o ferias, instalaciones feriales. No aprendemos a hacer eso. Entonces, ¿cómo estamos comprobando también que el estudiante realmente tiene un salto de calidad, tiene un salto de comprensión? Sería como un ejercicio interesante. Nosotros lo visualizamos con el concurso de vivienda, en realidad. Es un enorme placer ver a los estudiantes que tuvimos en primer año, ver lo que están haciendo muchas veces 5 años después, ¿no? Y todavía son estudiantes. Y tienen realmente unas capacidades, han adquirido capacidades. Se les nota que han adquirido capacidades. Entonces, estos temas me parecía que estaba bueno ponerlos sobre la mesa porque son algunas cosas que estamos como pensando también nosotros y después podremos hablar como más particularmente sobre algunos cursos, sobre algunos niveles que no quiero tomar más tiempo, que ya se hace muy bien. Bueno, voy a tratar de ser también breve. ¿Se escucha? Bueno, yo soy Guillermo Cabrera, yo soy profesor de proyecto en Buenos Aires y además soy el decano de la Facultad de Buenos Aires. También soy profesor de proyecto en Mar del Plata. Por lo tanto, mis comentarios van a tener que ver a lo mejor van a ser un poco mezclados desde la visión de la cátedra de proyecto, lo que nos pasa a nosotros en Buenos Aires en la cátedra de proyecto y una visión institucional, ¿no? de lo que vimos. Ante todo, agradecer la invitación, el poder compartir este espacio, compartir el trabajo de ustedes, felicitarlos realmente, porque realmente es una producción súper interesante, muy diversa, mucha calidad. Y también la hermosa sensación, le decía hace un rato ayer a Ángelo estuvo en Buenos Aires hace un mes, lo presenté, estuve con él un rato, pero desde mi función de decano tenía que ir para otro lugar y no me pude quedar a la conferencia, ¿no? Entonces, el poder ser invitado y el poder tener el tiempo de recorrer una muestra con tiempo, el poder disfrutar de las conferencias es un enorme placer. Coincido con lo que dijeron todos mis colegas en cuanto a las miradas sobre los trabajos y sobre lo que sucede en los talleres. En Buenos Aires, para tener referencia, tenemos 26 talleres de proyecto verticales, ¿no? Por lo tanto, para mí ver 4 talleres de un nivel es como una cosa pequeñísima y absolutamente envidiable, ¿no? Absolutamente envidiable. Por lo tanto, también, y cuando veo, o cuando uno puede hacer alguna crítica o algún comentario, ¿no? Vivo en Buenos Aires, digo, la verdad es que cuanto más fácil debiera ser acá poder articular y poder generar o construir a partir de esto, ¿no? Realmente el hecho de que esto suceda, de que pueda verse toda la facultad o toda la producción de las cátedras en forma conjunta, es un disparador increíble, ¿no? Y creo que, si quieren desde lo institucional, lo que yo diría es aprovechen esto como un punto de partida como para profundizar. Algunos pequeñísimos comentarios sobre lo que vi en los talleres que complementan lo que dijeron otros colegas, ¿no? Que lo que a mí me interesó ver es, dado que los talleres no son verticales, ¿no? Buscaba como cierto criterio de equivalencia, digamos. O sea, ¿qué sucede en cada uno, ¿no? Y ver si el alumno que recorre uno u otro, ¿no? Cuando termine ese camino, está haciendo algo equivalente. Y la verdad es que me pareció que está
está todo bastante bien, pero donde más encontré la diferencia es en el curso de 3, ¿no? Donde me parece que las escalas de los trabajos en los que se abordaron, ¿no? Creo que permiten aproximaciones diferentes, ¿no? Y que ahí coincido también bastante con Daniel, el tema de a veces el enloquecernos o pasarnos de rosca con la escala nos hace perder de algunos problemas, ¿no? Y muchas veces el tema de la preocupación por la ciudad, que veo que está anunciado desde siempre y que está la búsqueda permanente de esa preocupación, pero después en los proyectos no se ve tanto esa interrelación del edificio, del conjunto con el trozo de ciudad, porque los chicos están desesperados tratando de resolver la habitación o la forma de articular la actividad. Entonces, me parece que eso es uno de los temas que vi y que me parece interesante remarcar. Creo que en 4 y en 5 esa situación de equivalencia, digamos, me parece que está mucho más equilibrada. Creo, también digo esto porque comparando con nuestro modelo de talleres verticales, donde cada uno tiene sus problemitas, ¿no? Nosotros con los talleres verticales se supone que lo que no dio en el curso 2 después lo complementa en el 3 o viceversa, pero tenemos el problema que no todos los estudiantes hacen un taller vertical. O sea que esos contenidos que pueden estar enrocados en uno u otro curso, si el alumno cursa el primer curso en el A y el segundo en el B, como lo hacen enormemente, o sea, solamente el 20% de nuestros estudiantes hacen la cursada vertical completa, todo el tiempo se está moviendo. Una vez con el coterráneo Miguel Ángel Roca estamos en un panel que Miguel dice, la verdad que a mí me encanta Buenos Aires porque con 25 cátedras son como 25 facultades. Entonces le dije, no Miguel, no son 25, son 125, porque el alumno no cursa una facultad, sino que hace la cantidad de zigzag que hace y produce una formación para mí realmente muy, muy interesante. Pero digo, haciendo el eje de para qué nos sirven estas cosas, me parece importante el tener esa mirada de qué hacemos y cuánto equivale, porque me gusta mucho decir equivale, porque no es que tenemos que hacer todo lo mismo, ¿no? Sino equivale uno en relación a otro. También en ese sentido, me gusta poner en valor una experiencia que tenemos todos, una experiencia que tenemos en Buenos Aires, ¿no? Que son nuestros juris de proyecto, ¿no? Que es una instancia que inventamos, uno de los que inventó hace unos años, más de 15 años, con un grupo de colegas, y que después se institucionalizó en la facultad, y que al final del curso de 3, que sería el equivalente del 4 de ustedes, y del proyecto final, todas las cátedras en conjunto evalúan los proyectos a través de tribunales, que hay 30 personas con los profesores. Que cuando lo empezamos nos decían, ¿cómo vas a juntar a Moscato con Solsona? ¿Cómo vas a juntar a tal con otro? ¿Se van a agarrar a trompadas? Bueno, sucedió y se instauró, y hoy, digamos, es una de las instancias de fiesta de la facultad como esta que están construyendo ustedes hoy. Entonces también, no sé si es el jury, no sé si es algo, pero me parece que está bueno que existan, que esto no sea un evento extraordinario, sino que sea una situación cotidiana, ¿no? A lo mejor en determinados cursos. Entonces me parece realmente muy valiosa la experiencia, hermosísimo el haber compartido la recorrida, aunque la haya hecho con menos tiempo del que deseaba. Y quiero cerrar porque también hablamos de lo que sucede en los talleres, de lo que pensamos, de qué pensamos, para qué tenemos que formarnos. Coincido con lo que dijo Ángelo, pero
A mí me gusta, voy a cerrar con una frase que es la que le digo a los estudiantes cada vez, o a los egresados cuando les entrego el título, ¿no? Que es una frase que estaba en el juramento de los jóvenes atenienses, ¿no? En la Grecia clásica, ¿no? Que cuando se transformaban en ciudadanos hacían su juramento, los dioses y todo eso, y terminaban diciendo que se comprometían a dejar una ciudad más bella que la que habían recibido. Entonces a mí me parece que, complementando con la de Angelo, creo que ese es nuestro compromiso. Eso es lo que tenemos que transmitir a nuestros estudiantes. Y transmitir a nuestros estudiantes significa también no ser solamente parte de un oficio, sino que somos parte de la cultura. Y que creo que también es en lo que tenemos que profundizar, que es en el pensar en la arquitectura desde los lugares, de la arquitectura con la gente y de pensar que la hacemos para los demás, no para la vanagloria propia de los arquitectos. Entonces, me parece que el profundizar en esos discursos, en el profundizar en el que lo que tenemos que hacer es formar gente para que deje una ciudad mejor que la que les estamos dando, creo que es lo fundamental de todas las discusiones que podamos continuar de acá en adelante. Muchas gracias.